Si pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4, hoy vamos a terminar la serie que hemos estado estudiando, como dijo nuestro hermano Agustín. Hemos estado durante estas semanas estudiando este tema que se llama generosidad, la vida que cuenta. Y como dijo, y se los he dicho yo también, hablar de dinero en la iglesia no es fácil. Sin embargo, es un tema que el Señor Jesucristo habló. 25% de sus enseñanzas tienen que ver con dinero. De las 36 parábolas que él enseñó, 16 tienen que ver con dinero. Y hay 500 versículos en la palabra de Dios que hablan de la fe. Hay 500 versículos que hablan de la oración, pero hay 2000 que hablan acerca del dinero. ¿Por qué Dios se interesa de enseñarnos acerca del dinero? El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 6. Dijo, no pongan sus tesoros en la tierra, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. El Señor Jesucristo ahí en el mismo capítulo Mateo 6 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y hemos visto que ahí dice, así es que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. La palabra bueno quiere decir generoso, así es que tu ojo es generoso, toda tu vida va a ser generoso. Ese pasaje habla específicamente del dinero, y después dijo, no pueden servir a dos amos, porque van a amar a uno y van a despreciar al otro. Así es que no pueden servir a Dios y a las riquezas. A Dios le interesa que nosotros sepamos para qué son las riquezas. Escucha, Dios no está peleado con las riquezas, pero las riquezas y el dinero se convierten en el rival de Dios. Por eso dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Así es que estamos aprendiendo lo que Él dice acerca del dinero y cómo puedo yo ser un buen administrador, cómo puedo ser yo un hombre o una persona generosa, y cómo al yo ser un buen administrador y generoso, Dios va a confiar en mí más. ¿Por qué? Porque voy a seguir administrando correctamente para la gloria de Dios. Así es que Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad para administrar. Una de las cosas que aprendí en esta cuarentena, ya ve que estuvimos encerrados algunos días que no podíamos salir. Una de las cosas que aprendí fue a cocinar. ¿Qué le parece? Ahora ya me salen el cereal no le pongo tanta leche. Mis sándwiches ya están mejor tostados, antes se me quemaban. Ahora ya lo sé, no es cierto. Pero una de las cosas que aprendí a hacer fue algunas cosas, y empecé a experimentar haciendo platillos y algunas cosas. Pero una de las cosas que me salió muy sabrosa, y algún día lo voy a hacer, es la sopa de verduras. ¿Qué le parece? ¿Okay? Y a la sopa de verduras, mi nieto estaba conmigo y aprendió lo que es la receta secreta de la wiwi. Así me dice, la wiwi. Entonces, no le puedo decir lo que es el ingrediente secreto, porque entonces dejaría de ser secreto. Y mi nieto, que está por ahí, ahorita ya fue a clase, no les va a decir porque él sabe que es una receta secreta. Ahora, en la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña cuál es el secreto que va a dejar de ser secreto el día de hoy. ¿Sabe qué secreto nos enseña? El secreto para estar contentos y vivir la vida plena. Déjeme preguntarle este día, ¿usted está contento? ¿O usted está pensando que le hace falta algo? Escuche, no importa cuál sea su condición. Tal vez el día de hoy usted está contento y está pleno y ha aprendido lo que hoy vamos a reconocer aquí en la palabra de Dios, que Jesucristo es suficiente. Pero tal vez el día de hoy usted está preocupado, está afligido, se siente vacío, no tiene propósito. Escuche, hoy usted puede salir de aquí una persona completamente transformada por el poder de Dios. Y entonces va a aprender que usted puede confiar plenamente en Dios y que su vida está en las manos del Señor. Esta semana, en el último estudio de los grupos de conexión, leímos un artículo, se llamó Manteniendo la Perspectiva, y leímos un artículo, espero que lo haya leído, el artículo se llama La verdadera vida, de Matt Bell. Y este artículo trata de cómo podemos vivir vidas sencillas
Y cómo podemos ser mucho más felices y más plenos cuando vivimos vidas sencillas que cuando buscamos tener más y más y más y más. Y trata de una familia que tuvo que salir de su casa porque tuvo un problema en la construcción y tenían que venir y reconstruir. Y entonces tuvieron que salir y dejar por 6 meses su casa y se fueron a vivir a un apartamento mucho más pequeño. Solamente sacaron algunas de sus pertenencias de su casa, y después de estar ahí 6 meses se dieron cuenta que no necesitaban todo lo que tenían en la otra casa, y entonces decidieron vivir de una manera más sencilla. Y escuchen, nosotros vivimos en la tierra del más, ¿no le creen? ¿No cree que nosotros vivimos en la tierra del más? ¿Por qué la tierra del más? Porque siempre nosotros estamos pensando: necesito más dinero, quiero más vacaciones, quiero un carro más grande, quiero una casa más moderna, quiero un trabajo más prestigioso, quiero un cuerpo más esbelto. ¿No es verdad? Nosotros muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos o con lo que somos, y entonces el mundo nos presiona con esa idea de que nosotros necesitamos más. Y el Señor Jesucristo nos dice claramente, escuchen, es impresionante que nosotros vivimos en una sociedad que está cada día más llena de estrés. ¿No lo cree? Estamos más llenos de estrés. Escucha, acabo de leer un artículo que se llama así: Stress Management for the Health of It. Manejo del estrés solamente por eso, por la salud, pero lo hacen un juego de palabras ahí, por la salud. Y es un artículo que escribió la Universidad de Clemson. Déjeme decirle lo que dice este artículo. Dice lo siguiente: el 90% de las enfermedades que sufrimos tienen que ver con el estrés, de acuerdo a investigaciones médicas. ¿Qué? ¿Escuchó? 90% de las enfermedades que tenemos tienen que ver con el estrés, porque vivimos estresados en la tierra del más. La tierra del más. Vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a ponernos de pie. Vamos a leer los versos 10 al 20 y vamos a encontrar aquí el secreto, el ingrediente secreto para una vida contenta, para una vida que podemos vivir plena y contentos y gozosos. Dice el verso 10, el apóstol Pablo escribe esto. Él estaba preso en Roma y él acaba de recibir a una persona que se llama Epafrodito, que llegó de la iglesia de Filipos con una ofrenda para él, y cuando recibe esta ofrenda comienza a escribir esta carta, y esta carta dice, al final de esta carta, el capítulo 4 dice así: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual estaban deseosos, pero les faltaba la oportunidad. No les digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que esté buscando favores o dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta, no en la mía, en la de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque tú nos hablas en este día cómo poder estar contentos y gozosos y vivir plenos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder entender y escuchar tu palabra el día de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces aquí el apóstol Pablo escribe esta carta de los filipenses cuando él estaba preso en Roma. Ahora recuerde, Pablo ya había estado 2 años preso en Cesarea.
Entonces ya después de haber estado 2 años ahí, se acuerda que apela a César y dice, apelo a César, y le dijeron, pues a César irás, y lo manda en un viaje donde naufraga, casi se muere, le pasa de todo, y finalmente llega a Roma y ahora está preso en Roma y seguramente está padeciendo necesidad. ¿Cuántos creen que en una prisión no vas a estar padeciendo necesidad? Obviamente él estaba padeciendo necesidad, de vez en cuando me imagino que llegaba el momento en que se desanimaba, tal vez se deprimía, pero de pronto llega un hermano de la iglesia de Filipos con una ofrenda y Pablo se goza y se alegra y escribe esta maravillosa carta que se conoce como la carta del gozo. Esta carta refleja un gozo maravilloso del apóstol Pablo, sabiendo que hay una iglesia que lo está apoyando en las buenas y en las malas, y que siempre lo ha estado apoyando cuando él ha estado predicando el evangelio. Ahora, en esta carta aparece la palabra gozo 16 veces, y lo que Pablo enfatiza más aquí es que el gozo y el contentamiento, escuche, el gozo y el contentamiento solo están en Jesucristo. Déjame preguntarte el día de hoy, ¿cómo te describirías hoy a ti mismo? ¿Como una persona estresada, preocupada, cansada, en constante enfermedad y aguantando la vida? ¿O una persona confiada, gozosa y viviendo en abundancia? ¿Quién te describe mejor? ¿La persona preocupada, enferma, cansada? ¿O la que está gozando de la vida y en plenitud? Bueno, recuerda, como dije hace un momento, no importa en qué situación estés en este momento. Lo importante es que al escuchar la palabra de Dios puedas reconocer que tienes un Padre maravilloso y un Señor Jesucristo que dice que Él va a suplir todas tus necesidades en Cristo Jesús. Y algo maravilloso que el apóstol Pablo dice en esta carta es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que si este día estás cansado, este día estás enfermo, este día estás estresado, este día no estás viviendo una vida plena, el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Van a encontrar descanso para su alma. Así es que en esta tarde tú puedes venir al Señor Jesucristo, dejar tu carga en Él y experimentar la vida plena que Él te ofrece. Hay 3 enseñanzas que vamos a tomar de esta sección, de este pasaje en el libro de Filipenses. La primera enseñanza es esta. Número 1, la fuente del gozo y el contentamiento está en el dinero. No, está en las adicciones, en las drogas. No, está en el placer. No, ¿en dónde está la fuente del contentamiento? Está en Jesucristo. Está toda la fuente de gozo y contentamiento para tu vida, está en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo produce el gozo por ser generoso. Cuando tú eres generoso, escucha, hay un gozo que se produce en tu vida. Es más bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. Él dice aquí en lo que acabamos de leer: ustedes filipenses, estoy agradecido, acabo de recibir lo que ustedes me mandaron, la ofrenda que me mandaron. Y déjenme decirle, filipenses, cuando yo estuve con ustedes y salí de entre ustedes, y ahorita voy a contar un poco de cómo salió el apóstol Pablo de Filipos, salí de entre ustedes. Ustedes fueron los únicos de todas las iglesias que había fundado en Galacia, en Éfeso. Ustedes fueron los únicos que participaron conmigo en el evangelio, porque una y otra vez me enviaron para mis necesidades. Escuche, había una iglesia que no era una iglesia rica. Es más, el apóstol en 2 Corintios 9 dice que de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia, y Filipos era una de ellas, le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Escuche, esta iglesia participó con él. Déjeme decirle lo que a veces he escuchado, tristemente. He escuchado cosas como la siguiente: ¿por qué se le tiene que pagar al pastor? ¿No debería él trabajar también como cualquier otra persona? ¿No Pablo hacía tiendas para sostener su ministerio?
Ah, porque nosotros conocemos la Biblia donde nos conviene. ¿No dice la Biblia no le dijo Pablo a Timoteo, bebe vino y ya no bebas agua? Cuando nos conviene sabemos, los conocemos, la palabra de Dios. Ahora déjeme decirle lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque en 1 Corintios capítulo 9, usted lo puede leer. El apóstol Pablo le dice a la iglesia donde él rehusó, él no quiso que la gente de Corinto le diera nada porque él no quería causar pretexto para que no escucharan el evangelio. Entonces en Corinto el apóstol Pablo se puso a tejer tiendas para ganarse la vida y no para que estuvieran diciendo, pues sí, él solamente viene para que le paguen. Pero en 1 Corintios 9 dice lo siguiente, esta es mi defensa contra quienes me acusan. ¿De qué me acusan? De que nada más viene a pedir dinero. Dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No tengo derecho a ser sostenido como los demás apóstoles? También pregunta, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? O sea, ¿cómo te vas a meter a ser soldado y además de ser soldado y pelear por una nación, ahora también tienes que trabajar para pagarte tus gastos como soldado? Dice, eso no puede ser. Dice, no dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. Y todavía les hace pregunta, ¿por qué dice esto la ley? ¿Está hablando solamente de los animales o está hablando también de los servidores? Y después dice, ¿no dice también la ley que los sacerdotes deben comer de lo que se le ofrenda al templo? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Filipenses, gracias porque tienen una visión tremenda del reino de Dios y porque ustedes pueden ser generosos para que esa generosidad abunda en un gozo tremendo. Y ustedes, Filipenses, han entendido esto, lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Además, Filipenses, no solamente ustedes tienen gozo que produce el ser generoso, sino además este gozo que ustedes tienen, produce contentamiento. En otras palabras, esta enseñanza es muy valiosa en la tierra del más donde nosotros vivimos. ¿Escuchó? El gozo produce en nosotros contentamiento. Y el gozo se produce cuando somos generosos. Entonces, fíjate todo lo que está enseñando el apóstol Pablo. Fíjate lo que pasa, cómo nosotros no nos conformamos y no nos contentamos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado esto, pero a esta persona le sucedió. Estaba platicando con su amigo y le dijo, si yo tuviera solamente $1,000 más, estaría contento. Si tuviera $1,000 más en este momento, estaría contento. Y su amigo que tenía los $1,000, sacó y le dio los $1,000. Y se quedó con los $1,000, se dio la vuelta y se empezó a ir y dijo, le hubiera dicho que 2,000. Claro, porque si te dan 1,000 quieres 2,000, y si te dan 2,000 quieres 5,000, y si te dan 5,000 quieres 10,000, y vas a pedir trabajo. Esto es buenísimo, ¿no? ¿Y cuánto desea ganar? $14, está bien. Y ya que te dijo que está bien, le hubiera dicho, ¿para qué le dije 14? Le hubiera dicho 18. ¿Por qué? Porque no estamos contentos. O sea, yo no estoy diciendo que no debemos buscar tener más. O sea, no es lo mismo conformarse que estar contento, ¿verdad? Pero es interesante que el apóstol Pablo dice algo tremendo. He aprendido a contentarme. He aprendido a estar contento y gozoso cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé también vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para como padecer hambre, como para tener en abundancia. Entonces el apóstol Pablo sabía y estaba contento con lo que tenía. Ahora, lo que estoy diciendo, no es lo mismo estar contento a quedarse conforme. En este sentido de quedarse conforme, de que, bueno, pues ya me tocó y morderse los dientes y ya ni modo, pues aquí me tocó. Eso no quiere decir, o sea, si nosotros podemos buscar más para la gloria de Dios, busquemos más para la gloria de Dios, pero no quiere decir que porque no lo tengo voy a estar enojado o amargado. Podemos seguir estando contentos, porque finalmente el gozo, en cualquier circunstancia, ¿sabe quién lo produce? Jesucristo. Jesucristo produce el gozo en cualquier circunstancia. Escuche.
El apóstol Pablo, usted conoce la historia del apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, había probado la religión. Había sido bien religioso. Era un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Era hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, dice ahí mismo en Filipenses, perseguidor de la iglesia. Ahora, toda su religiosidad no le ayudó a estar contento. Usted puede ser un religioso tremendo y puede estar el día de hoy amargado. Puede estar el día de hoy vacío. Usted puede haber probado la educación. El apóstol Pablo dice, yo fui educado con el mejor maestro de la época, que era Gamaliel, y sin embargo estaba vacío. Había probado el poder, porque le fue y pidió a los ancianos de la ciudad, deme cartas con autoridad para ir por los del camino, por los cristianos, y apresarlos. Y había tomado autoridad y poder y no le ayudó. Seguía un vacío en su corazón. Pero en el camino a Damasco, de pronto ve una luz y escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, estás peleando con algo que no puedes. Y él dijo, temblando y temeroso, dije, ¿quién eres? La voz me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tal vez este día tú has estado peleando contra Dios, pero el día de hoy Dios te dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el día de hoy te da la oportunidad de que tú puedas estar completo, gozoso, satisfecho, alegre, lleno de vida y pleno, porque conoces quién es la fuente del gozo y quién es el que produce gozo en cualquier circunstancia. Déjame preguntarte este día, ¿te sientes vacío? Déjame preguntarte, ¿tu vida no tiene propósito? ¿Estás tratando de huir de un vacío en tu alma a través de las drogas, o a través del alcohol, o a través del poder, o a través de la vanidad, o a través de los pensamientos positivos, o de la política, o de la religión? Escucha, nada de eso puede satisfacer tu vida, pero el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea tu situación en este momento, sí puede ser dolorosa, sí puede ser frustrante, sí puede ser, Dios valida tus emociones, no es que no le importa, pero el poder que Jesucristo te da sobre todas circunstancias es mucho mayor a las circunstancias que tú experimentas cada día. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no importa cuál sea mi circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquier persona que ha aprendido a vivir por encima de las circunstancias es porque ha comprobado que la presencia de Jesucristo en su vida te da la capacidad de vivir una vida sobre las circunstancias. En segundo lugar, entonces ya vimos la primera enseñanza es que la fuente de gozo y contentamiento está ¿en quién? En Jesucristo. La segunda enseñanza, la generosidad resulta en fruto abundante para el dador. ¿Se acuerdan que les dije que la iglesia de Filipos le había enviado esta ofrenda? Y Pablo la recibe y se goza y les escribe la carta y les dice, ya finalmente han una vez más mostrado su cuidado de mí. Dice, yo sé que querían hacerlo, pero les había faltado la oportunidad, pero ahora lo he recibido. Y entonces dice algo maravilloso, solamente ustedes de todas las iglesias me dieron una y otra vez para seguir predicando el evangelio. Esta iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol tiene un sueño, una visión, y en esa visión ve a un varón de Filipos o de Macedonia, que era la región donde estaba la iglesia de Filipos, que le decía, ven y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo fue y por primera vez cruzó el mar, creo que es el mar Adriático, y llegó a la ciudad de Filipos, y por primera vez el apóstol Pablo predica el evangelio en Europa. Es lo que hoy es la península de Grecia. Ahí estaba Macedonia, de hecho todavía hay un país que se llama Macedonia, y ahí llega el apóstol Pablo y ahí predica el evangelio. Y la iglesia que se produce ahí es una iglesia maravillosa que refleja la iglesia y el amor de Dios para todas las personas, porque la primera persona que cree ahí en Filipos, ¿se acuerda? Era una mujer judía.
No había una sinagoga ahí porque no había suficientes judíos, pero había una mujer judía que venía de la ciudad de Teatira. Ella comerciaba con telas, y entonces se iba a Teatira, traía telas y las vendía, y era una mujer rica, era una mujer judía que creyó en el evangelio. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo, además de ir ahí junto al río a predicar el evangelio, se fue por la ciudad predicando el evangelio, y había una esclava. ¿Se acuerdan de esa mujer esclava? Una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación e iba atrás de ellos. Estos son grandes hombres, son hombres de Dios que están predicando el evangelio, escuchen el gran poder de Dios. Y Pablo se hartó de estar escuchando a esta mujer y volteó y reprendió al espíritu, y salió el espíritu de ella, y los amos de esta joven, al ver que se había acabado la fuente de ganancia, los acusaron y entonces lo meten a la cárcel. Entonces ya tienes a una mujer rica, judía, y ahora tienes dentro de la iglesia una esclava, pobre y mujer. Y después, cuando los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas, los meten a la cárcel, les ponen una golpiza impresionante. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 16. Los meten a la cárcel, los amarran en el cepo, y ahí están con la cabeza y ahí todos golpeados. ¿Sabe lo que se pusieron a hacer Pablo y Bernabé estando en la cárcel? ¿Se acuerda? Tu fidelidad es grande. O la que cantamos, ¿cómo iba? Ya se me olvidó. Persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiendo. Y tú no entiendes cómo es posible que están golpeados, metidos ahí en el cepo, perseguidos, presos, y pueden decir: tu fidelidad me sigue persiguiendo. Y todos los presos que estaban ahí tenían lo mismo. El carcelero que estaba afuera estaba diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden estar gozosos después de la golpiza que les pusimos, estar ahí y seguir cantando que su Dios es fiel y que los sigue persiguiendo? Y de pronto viene un terremoto y se libran, y los presos se echan a correr, y el carcelero está a punto de matarse, y Pablo le dice: no te hagas nada, aquí estamos nosotros. Y el carcelero viene corriendo y se hinca y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahora no solamente una mujer rica de Teatira, no solamente una esclava griega, sino ahora tienen un carcelero romano en la iglesia. Esto se llama: serás bendición para todas las naciones de la tierra. No importa si eres rico, no importa si eres mujer, no importa si eres griego o romano o judío, es para todas las naciones. Y el apóstol Pablo está diciendo: tu generosidad está avanzando el reino de Dios. Escucha, estás siendo generoso para avanzar el reino de Dios. Necesitas esa visión para decir: lo que Dios me da, yo puedo apartar una parte para dar y para seguir avanzando el reino de Dios. Y la iglesia se compone de todo tipo de personas al que el Señor alcance. No solamente eso, sino que también tu generosidad es devuelta en gozo y en fruto abundante. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el verso 17? Dice lo siguiente, dice: no es que busque dádivas. No les estoy diciendo esto como diciendo: mándenme más dinero. Dice, no estoy hablando de que mándenme más dinero, todo lo he recibido y estoy gozoso. Lo que les estoy diciendo es esto: dice, estoy buscando fruto que abunde en su cuenta. Es decir, ustedes van a recibir más. Ni siquiera se imaginan lo que Dios está haciendo por lo que ustedes dan. Van a recibir mucho más. Hemos estado estudiando en estas semanas, y uno de los mensajes fue el principio de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerda? ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? El que siembra escasamente también segará. El que siembra generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, no con necesidad. Dios ama al dador alegre. Y después dice algo tremendo: y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, aumentará su sementera, es decir, su bolsa de semillas. Así es que, teniendo siempre en todo lo necesario, abunden
para buenas obras. Entonces dice, Dios te va a dar para que sigas abundando en buenas obras. Esta es la promesa maravillosa de Dios. Pero escucha, yo no estoy hablando de que Dios es un Dios de maquinita que llegas con tus 25 centavos, le pones, le jalas y te sale un billete de $10. Eso no, ese es el Dios de maquinita del evangelio de la prosperidad. Tú trae tu semilla aquí y el Señor hoy esta semana te va a dar $10,000. Y ahí viene la gente corriendo para echar ahí. Y pobre gente, porque la verdad están siendo engañados y el único que se enriquece, porque ahí sí esa ofrenda es para el que predica. Aquí yo recibo un sueldo, se los he dicho muchas veces, y si la ofrenda aumenta, gloria a Dios, es para el trabajo en la misión, y si no aumenta, bueno, la culpa está conmigo, pero la cuestión es esta, no es para mí, la ofrenda no es para mí. Yo tengo un sueldo como cualquiera de ustedes que trabaja tiene un sueldo, pero lo que queremos es que el trabajo, el evangelio, siga avanzando. Escuche, hemos estudiado lo siguiente: si realmente queremos y creemos que Dios va a bendecir, no va a ser porque le echo 25 centavos y le jalo la palanquita, porque hemos estudiado lo que vimos la semana pasada en Malaquías 3. El Señor claramente dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. En primer lugar, tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga y que realmente te prospere para seguir avanzando la obra de Dios, primero vuelve tu corazón a Él. En segundo, vimos que necesitamos vivir de acuerdo a los principios de Dios. Necesitamos vivir vidas de acuerdo a lo que Él establece y no de acuerdo a lo que yo creo. En tercer lugar, necesito ser un buen administrador, o sea, no viene de la nada. Hemos aprendido que todo es de Dios y que nosotros simplemente somos administradores y tenemos que ser buenos administradores. Cuarto lugar, tenemos que ser generosos, porque el ser generoso prueba que yo creo lo que Dios dice. Y finalmente, como dice en Malaquías, pruébame ahora en esto, dice el Señor, trae tus diezmos al alfolí y pruébame si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y aquí dice, el número 5 es, vas a recibir en abundancia. Pero estos 4 se tienen que cumplir para que puedas tener el quinto. Y muchos versos en la palabra de Dios que hablan de este hecho. Proverbios 3, Malaquías 3, 2 Corintios 9, podemos ver todos estos versículos o estos pasajes en la palabra de Dios donde Dios promete dar en abundancia. Y finalmente, ya hemos visto dos enseñanzas. La primera es que la fuente del gozo y el contentamiento está ¿en quién? En Jesucristo, ¿verdad? En segundo lugar es que la generosidad resulta en fruto abundante ¿para quién? Para el dador. Y en tercer lugar, Dios promete suplir todo lo que es necesario. Ahora, igualmente, ve al verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, nosotros muchas veces tomamos este verso y decimos, no, Dios me va a suplir todo lo necesario. Bueno, pero el verso 18 ya lo leíste, porque también tienes que leerlo en su contexto. El verso 18 dice así: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. O sea, que si Dios te va a bendecir es porque ya diste. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo dice, he recibido lo que ustedes me mandaron con Epafrodito y ahora estoy lleno. Ahora, como ustedes han sido generosos, mi Dios pues va a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esta promesa es para el que es generoso. Recuerda, escucha esta palabra del Señor Jesucristo. Den y recibirán. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Lo puede leer en Lucas capítulo 6, 38 y le puede decir, ¿tú dijiste esto, Señor? ¿Tú dijiste esto? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Señor? ¿Esto es lo que tú dijiste? Porque esta es palabra de Dios. Y escucha, dice aquí que es para suplir. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Es para suplir necesidades, no caprichos.
Ayer, como venían mis hijos, ¿verdad? Mi hija, su esposo y mis nietos, pues fuimos a comprar algunas cosas que necesitábamos para la casa. Y pasé por el departamento de electrónicos y vi una televisión, no sé, 65 pulgadas, $449. ¿Dónde? ¿No? Y paso por ahí, ves la televisión y dices, wow, me quedé viendo esa televisión, ¿qué tal se ve? A ver, ¿qué marca es? ¿Y qué tiene? 4K, no sé qué, y conexión a Roku y Netflix y esto y Disney, tiene todo. Y luego vas acá y tremenda barra de sonido, sería buenísimo tener una barra de sonido ahí, ¿verdad? Y paso por acá y los relojes Fitbit, ¿verdad? Para que me estén diciendo cómo ando y paso por acá y empiezo a ver todas las cosas que me atraen y que se verían buenísimo en mi casa o en mi carro, y verdad, y como vivo en la tierra del más, pues se me antojaba. Pero la verdad es que no necesito otra televisión, ya tengo una, ¿verdad? No necesito otra barra de sonido porque ya tengo una. No necesito un reloj porque pues, en mi teléfono da la hora, ¿verdad? O sea, tantas cosas. Me gustaría tenerlo, sí, lo necesito, no. Y lo que Dios dice es, yo te voy a dar todo lo que te falta, no lo que tú quieres, sino lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora escucha esto. Hay tantas cosas que parecen ser necesarias, sin embargo, Dios sabe qué cosas realmente son necesarias y Él las va a suplir. Y con eso nosotros podemos estar contentos. Ahora escucha, si constantemente te sientes necesidad de algo, si te gusta comprar compulsivamente, solamente por tener, si estás encontrando satisfacción en comprar, considera lo siguiente. Jesucristo llena todas tus necesidades y tus deseos. Necesitas llenar tu alma de la presencia de Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de toda riqueza y de todo contentamiento en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en este día. Recuerda estas 3 enseñanzas. Jesucristo, la fuente del gozo y contentamiento, ¿quién es? Jesucristo. La generosidad resulta en fruto abundante ¿para quién? Para el que da. Y en tercer lugar, Dios promete suplir para todo lo que es necesario. Tienes una promesa maravillosa de parte de Dios. Si lo necesitas, Dios lo va a suplir.